Muy buenas tardes, hermanos ahí que están conectándose del otro lado, como todos los martes a las 8 estamos arrancando para poder estudiar la palabra de Dios y estamos acá con Alberto y con Andrés. Saluden. Buenas tardes para todos, Dios los bendiga, un placer estar juntos a los pies de la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos y cada uno de mis hermanos. Como dice Alberto, queremos que hoy también el Señor nos hable, nos revele, nos haga luz la palabra y lo más importante, que quede en nuestro corazón. Exacto. Así es. Y del otro lado tenemos ahí a Cristian, que vamos a estar escuchando ahí, que nos esté saludando y nos esté informando acerca de los puntos en tener en cuenta. Buenas tardes o buenas noches a todos, Dios los bendiga. El placer de compartir acá con ustedes. Bueno, el tema de hoy es los conflictos satánicos. Les recordamos que pueden suscribirse al canal Mi Casa, tanto en Facebook como YouTube. Y recordarles que bueno, después el video, en unas horas después de finalizado el programa, se subirá en las siguientes redes para poder verlo otra vez. Así es. Les recordamos que también pueden dejar sus comentarios en las distintas plataformas para que después los podamos leer. Los saludo. Así que gracias, Cristian, nos va a estar acompañando ahí durante el programa del otro lado. Así que bueno, Andrés, hacemos una oración y arrancamos. Amén. Gracias te damos, Señor, una vez más, por tu amor y misericordia. Gracias porque nos dejaste tu palabra. Y tu palabra, Señor, es el ancla de nuestra vida, de nuestra fe y de nuestra esperanza. Permite, Señor, que al compartir tu palabra, sea tu palabra la que trabaje en nuestros corazones. Te necesitamos. Sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, hermanos, como siempre decimos ahí con la Biblia, un papel y algo para poder anotar los versículos y lo que Dios vaya hablando. Y hacemos un resumen de lo que estuvimos hablando el martes pasado, acerca de la oposición que estamos hablando. El martes pasado comenzamos con la oposición, pero vimos primeramente la oposición humana. ¿Sí? Y hoy vamos a ver quién está detrás de la oposición humana. Pero vimos que siempre que querramos vivir piadosamente, vamos a sufrir una persecución. Entonces, la palabra de Dios nos aconsejaba primeramente a no mirar las circunstancias que nos tocan que enfrentar, porque a veces parecen circunstancias imposibles. Pero sabemos que tenemos el Dios de los imposibles, ¿verdad? Entonces, no mirando lo que se ve, decía Pablo. Y también que mirar lo malo que nos rodea y no ver a Dios es el error gravísimo, porque ahí es donde perdemos nuestra fe. Siempre que veamos las cosas, las tenemos que ver, pero después de ver las cosas, verlo a Dios, que está a favor nuestro. Como dijo David, ¿no? Por el Goliat. Dijo, sí, es grande, pero Dios es más grande. Él veía las dos, veía al enemigo y veía a Dios. Y estar convencidos de que somos más que vencedores, ¿no? Que Dios nos ha dado la victoria, que en esta batalla no vamos solos, que el Señor que nos manda la batalla está con nosotros, como le dijo Josué, estaré contigo donde quiera que vayas. Por lo tanto, tenemos la victoria asegurada. Muy bien. Y hoy vamos a estar hablando de los conflictos satánicos. Exacto. El mismo conflicto, vamos pero bien al hueso, enfocando a lo invisible. Así es. Entonces vamos a ver ahora el segundo aspecto que se refiere al conflicto con los poderes de las tinieblas. Pablo trata claramente este tema en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Aquí Dios nos revela por medio de Pablo que tenemos un enemigo invisible, y por ese motivo tenemos que tomar el consejo que nos ha dado para poder andar en victoria
el enemigo es invisible, poderoso y organizado. ¿Cómo podemos nosotros hacerle frente y vencer? Y bueno, acá... Es interesante que Pablo habla de una organización tipo militar, ¿no? Sí. Porque habla de gobernadores y habla de huestes, ¿no? Y principados. Vemos todo un orden, que el enemigo está ordenado, no solamente se opone, sino que se opone con un orden, ¿verdad? Así es. Entonces es un conflicto muy semejante a un conflicto militar. Y uno tiene que estar sabiendo estas cosas, ¿no? Seguro. Porque de lo contrario es difícil. ¿Cómo le hace frente si vos no sabes cómo viene? Bueno, Jesús dijo que si un rey iba a una guerra tenía que prepararse y ver si podía vencer. Claro. Y si no, entregarse, Claro. sacar bandera blanca y Claro. pedir paz. Y bueno, nosotros tenemos que considerar que estamos metidos en esta guerra, no es que la elegimos, forma parte de nuestra vida, la vida del cristiano en este mundo, es una condición indispensable. Amén. Porque vamos avanzando con una luz, entonces bueno, el enemigo viene contra, porque el enemigo se opone a todo lo que es de Dios. Y como nosotros llevamos el nombre del Señor, publicamos el nombre del Señor, anunciamos, ¿no? Contamos y predicamos, por lo tanto, por lógica. Así es. Y acá donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, esto se va a todos los ámbitos, ¿no? Personal, en lo que vemos en la sociedad, lo que vemos en un país. Esto no es solamente, digamos, bueno, porque estoy en la iglesia, sino se ve, digamos, como venimos hablando anteriormente, en todo el mundo, digamos. Sí, y qué importante es no personalizarlo como que es contra mí y que es la persona, ¿sí? Es un enemigo invisible usando personas y no es contra mí, es contra Dios. Yo, porque soy un siervo de Dios, un mensajero de Dios. O sea, qué importante es no personalizarlo, porque si no lo tomo como algo... Sí. Como, mirá, me está haciendo la guerra a mí, o sea que el otro va contra mí. No, error. Ni el otro, porque el otro es usado por el enemigo, y nosotros somos usados por Dios. O sea que la lucha es del enemigo contra Dios. Claro. Que fue ahí la conversación que tuvo Pablo, ¿no? Que Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Exacto. Porque en definitiva Saulo se oponía a la iglesia, pero en definitiva se estaba oponiendo al Señor, ¿no? A Dios mismo. Así que seguimos, el enemigo. No debemos ignorar a nuestro enemigo, sino debemos ver lo que la Escritura dice de él. Pablo, como buen soldado, conocía muy bien a su enemigo y no luchaba de cualquier manera. Y nosotros tenemos que entender que hacemos frente a fuerzas malignas que van a tratar de frenarnos. En el texto anterior, notemos que Pablo repite 4 veces la palabra contra, mostrando la importancia de ese conflicto, ¿no? Importante esto, ¿eh? Nosotros no vamos contra el diablo. Es el diablo el que viene contra nosotros. Claro, que se levanta. Claro, cuando no tenemos que... Claro. Nosotros vamos a anunciar el Evangelio. Nosotros vivimos alumbrando. Nuestra tarea no es ir contra. Por eso Pablo dice, Él viene contra. Claro. ¿No es cierto? Nosotros avanzamos. Nosotros tenemos una luz y una misión. ¿Cuál es? Extender el reino de Dios. Y de predicar, ¿no? Esa es nuestra misión. Esa es nuestra tarea. No ir con, porque no somos los cazademonios que andamos, que andamos buscando a ver dónde está el diablo para pegarle una patada. No, él es el que viene, va a venir y no tenemos que minimizarlo, ¿no? Claro. Ni menospreciarlo, porque ni bien querramos hacer la obra del Señor, vamos a tener esta oposición. Amén. Es astuto, engañoso y organizado. Ese enemigo, ¿no? La palabra acechanza significa engaño armado para atrapar a otro, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice 2 Corintios 2:11. La palabra maquinaciones significa hacer planes ocultos, ¿no? Si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo a la que están cautivos a voluntad de él. Esto dice 2 Timoteo capítulo 2, versos 25 y 26. Lazo significa trampa para sujetar a alguien, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, 1 de Timoteo 4:1. Vemos aquí que la actividad de los demonios es engañar a los hombres por medio de las enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto dice 2 Corintios 11:3, y en los mismos versículos 13 al 15 también habla sobre esto. El enemigo trabaja disfrazado para tratar que nosotros no nos guardemos fieles al Señor, sino que le seamos infieles. Y para eso engaña como lo hizo con Eva. Él dice que se puede pecar y recibir lo bueno. Y esto no es verdad, de ninguna manera. Pero él enseña algo parecido al Evangelio, pero que no es verdad. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que no habéis recibido, o a otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice Pablo en este mismo pasaje, en el verso 4, o sea que el enemigo predica otro evangelio, un evangelio mundano, materialista, predica otro Jesús, uno que no fue santo en todo y que trae un espíritu que no es del Espíritu Santo, pero que toca las emociones e hipnotiza lo que le prestan el oído, los atrapa. Qué importante, ¿no? Que Pablo podía entender y conocer los planes del enemigo, porque Pablo conocía la palabra de Dios. Era un hombre conocedor de la palabra de Dios, porque el enemigo justamente, gran actividad del enemigo dentro del pueblo de Dios es tratar de engañarnos, de torcer las escrituras, de querer llevarnos a confundirnos y a debilitarnos a través de falsas enseñanzas, ¿no? Que es lo que estaba pasando ahí en Corinto. Claro. Corinto, como los Gálatas, porque los Gálatas también dice, si viene alguien predicando otro evangelio, y Pablo dice, no es que haya otro, pero es un evangelio que parecía ser la verdad. Entonces, qué importante estar firme en el conocimiento de las escrituras, ¿no? Porque ¿cómo vamos a saber a distinguir lo que es verdad y mentira si no conocemos la verdad? Claro. Entonces vemos acá cómo Satanás, digamos, trabaja dentro de lo que sería, entre comillas, ¿no?, la iglesia. Claro. Con falsas doctrinas, falsa enseñanza, con justo hoy decíamos, ¿no? Y hablamos que un cristiano poseído es como decir, no, hay algo que aclarar ahí, digamos, ¿o no? No, lógicamente, nosotros pensamos muchas veces que el cristiano puede ser tomado por el enemigo, ¿no? Que ese poder lo tome y le haga hacer cosas. Eso no puede ser, porque el cristiano verdadero, genuino, nacido de nuevo, ha sido sellado con el Espíritu Santo, y la potestad sobre esa persona la tiene Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros vemos, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, que los que fueron sellados, el enemigo no pudo, la bestia no pudo hacer nada contra ellos, porque estaban guardados por Dios. Entonces nosotros podemos ver que el Hijo de Dios verdadero. El tema es que muchas veces podemos encontrar personas dentro de las iglesias que no han nacido de nuevo. Entonces esas personas sí, lógicamente, que tiene el enemigo libertad para actuar, y de hecho actúa. Nosotros tenemos, contábamos hoy experiencias, ¿no? Cosas que el enemigo actúa en las personas que son del mundo, ¿verdad? Sí. Cuando alguno oye palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto dice Mateo 13:19, ¿no? El diablo es el ladrón y trata de que no prestemos atención a la palabra de Dios. No para robarla de nuestro corazón, para robarla, obviamente, de nuestro corazón, para que no nos arrepintamos y obedezcamos al Señor. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esto dice Lucas 22, 31 al 32, hablándole Jesucristo a Pedro. Vemos aquí que el Señor le advierte a los discípulos que el enemigo los iba a sacudir como amenaza de muerte, ¿no?, para quitarle la fe. Pero Jesús ya había rogado por ellos, para que siguieran adelante. Gloria a Dios, porque Él intercede por nosotros. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esta es palabra de Jesús, ¿no? Así le dijo a unos fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. San Juan 8:44.
Aquí vemos que el diablo había puesto pensamientos homicidas en los judíos que escuchaban la palabra del Señor y lo había engañado, justamente haciéndoles creer que Jesús era un mentiroso, para que no tiente Satanás, dice, ¿no? Esta es otra actividad, pero esta es de afuera. De afuera. De afuera viene con miedo, con temor, con persecución, con amenazas de muerte, porque hoy hablábamos, ¿no?, que se disfraza de cordero, pero a la vez aparece como león rugiente, ¿no? Ángel de luz. Entonces, tiene esta capacidad como el camaleón que cambia de color, entonces hay que distinguirlo, no, en serio, hay que distinguirlo porque es un simulador. Entonces, no es ni león ni cordero, la verdad, pero aparece como león y aparece como cordero. Entonces hay que estar atentos, ¿no es cierto?, en esa actividad. Amén. Y después ahí salta otro texto que dice, para que no os tiente Satanás, o sea, de qué forma, ¿no?, uno como hijo de Dios se tiene que comportar. 1 Corintios 7:5, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Lucas 4:1 habla de esto, ¿no? En el caso de 1 Corintios 7:5, Pablo, porque tenían costumbre los matrimonios de dejar de practicar las relaciones sexuales por un tiempo para apartarse para la oración. Claro. Pero Pablo dice, no lo hagan por mucho tiempo. Claro. O sea, para que no los tiente. Claro, o sea, que vemos que otra actividad del enemigo que puede ganar también es tentarnos. Claro. Hacer lo malo, ¿no? Y bueno, y después vamos a Lucas 4:1 que dice, vemos que el enemigo se ocupa de tentar a los hijos de Dios para que hagan las cosas por la voluntad propia y no por la voluntad de Dios. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Esto dice San Mateo 16:23. El enemigo trata de hacernos tropezar en los planes de Dios, para que no nos neguemos a nosotros mismos y para que hagamos la voluntad de Dios. Aquí trato que Jesús no fuera a la cruz, o sea, ese era el impedimento. ¿Y por medio de quién? De lo que estaban cerca de él. Claro. En este caso fue Pedro el que le habló. Apela a lo natural, apela a lo humano, a la parte almática, claro, sentimental, emocional, ¿no? Sea tanto de positivo o negativo, sea por aprecio o por temor, pero apela a la reacción natural. Ahora, qué claro que la tenía Jesús, o sea, porque Jesús todo lo llevaba a lo espiritual y ahí nomás, lo corrigió. Y le dijo cuál era el motivo, que él ponía la mira en las cosas de los hombres y no en la de Dios, en los sentimientos humanos. Claro. Sigue diciendo, ¿no?, que dice que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto dice Hechos capítulo 10, verso 38. También podemos ver que el enemigo oprime a las personas por medio de las enfermedades físicas. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5:5. Y vemos que Jesús, más de una oportunidad, echó fuera un demonio y la persona quedó sana. O sea que vemos en esas personas que no solamente, en algunos casos dice que sanó enfermos, y otros casos que echó espíritus de enfermedad. También. Vemos que existen los dos casos. Espíritus que enferman a las personas y enfermedades naturales, ¿verdad? Pero tanto en uno como en otro, acá Lucas, que escribe el libro de los Hechos, dice que el enemigo oprime a las personas a través de todas esas cosas, ¿sí? Porque tiene un poder, convengamos que tiene un poder, y eso quienes aquellos han tenido participación en la hechicería saben que hay un poder. Poder para enfermar y poder para sanar también. Cuidado. Pero no por el poder de Dios. Justo acá, donde dice en 1 Corintios 5:5, ¿el contexto cuál era? ¿Qué hace referencia? Era una persona que estaba en la iglesia, pero que no estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Era una persona que estaba... Y los corintios no lo corregían, no lo sacaban, porque él estaba viviendo con la esposa del padre. En pecado, abierto y público. Y Pablo le dice, pero ¿por qué no lo quitan a ese hombre, a ese perverso? Era una perversión. O sea, era una persona que estaba en la iglesia, pero que no vivía la vida de Cristo. Entonces, Pablo dice, quiten, porque un poco de levadura
leuda toda la masa. O sea, si una persona en la iglesia vive abiertamente en el pecado, ¿qué va a hacer? Otros lo van a mirar y decir, bueno, entonces si este vive en el pecado, yo también vivo en el pecado. Entonces es el principio de la levadura que comienza a corromper. Entonces dice, sea entregado a Satanás para que a través de una enfermedad, una destrucción del cuerpo, sea salvo para que se arrepienta, ¿no? Porque la idea no era que se pierda, sino que se salve. Y cómo el enemigo... Porque después en 2 Corintios vuelve a hablar, ¿no?, de esta persona. Sí, dice que vuelve arrepentido y que lo reciban. O sea que, porque es justamente para arrepentimiento. Ahí dice el texto, aquí Pablo ordena a un hermano que estaba viviendo en pecado que sea sacado de la iglesia para que el enemigo destruya su cuerpo físico, para que se arrepienta. Claro, esa es la idea. Claro. Bueno, vamos al segundo punto. Es poderoso, principado, potestades y gobernadores. Esto habla Efesios 6:12. Y hoy hablábamos, ¿no?, que muchas veces el enemigo oprime a las personas que no tienen a Cristo y las lleva a cometer suicidio, a hacer cosas. Yo les contaba el testimonio del hombre que mató a John Lennon, que él fue impulsado por una voz que no pudo resistir. Era un hombre que estaba en la hechicería y fue su mente. Yo recuerdo el Pai de Santo, cuando yo estaba en la Umbanda, que él cuando lo tomaba ese espíritu, él después cuando se volvía no se acordaba de nada de lo que había hecho. Por lo tanto, así como hacía toda la ceremonia que hacía y toda la hechicería, mataba a una persona y él no sabía. Después, lógicamente, los que no creen van a decir no, pero nosotros que sabemos, vos contaste también un testimonio, Juan, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando era chico, en ese tiempo que estábamos arrancando con mi mamá y mi hermana a la iglesia. Mi mamá en ese tiempo, cuando estaba sola, tenía un revólver, me acuerdo, chico igual era, en la cocina, y me acuerdo hubo un conflicto familiar donde yo me voy triste llorando a lo que era mi cuarto, y me acuerdo también una voz muy fuerte que me decía, agarra el arma y matate, agarra el arma y matate. Me acuerdo que era fuerte, que uno, justo decíamos, ¿no?, que perdés ese momento de reflexionar, ¿no?, de tu juicio, de decir si está bien o está mal. Me acuerdo que yo le pego el grito a mi mamá y le digo que saque esa arma de ahí. Mi mamá la saca y le explico, obviamente, después oramos todo, pero ese momento de esa voz es una voz que perdés, digamos, el sentido de poder controlarte. Y vos contabas de un compañero de trabajo, sí, que también a él le tomó un espíritu. Él venía, nosotros que trabajábamos todo el día con él sabíamos, yo podía discernir que había un espíritu malo en él, que lo estaba gobernando. Y un día le tomó un espíritu en la casa con su único hijo y él sintió que le entró por los pies. Y después le fue tomando todo el cuerpo hasta que le tomó la cabeza, y cuando le tomó la cabeza le decía una voz adentro de él, de la cabeza de él, matar a la criatura por su único hijo, y él quería luchar contra eso y le costaba muchísimo porque dice que la mano se le iba al cuello del nene, y en un momento no sabe cómo hizo, que saltó y corrió a la otra pieza y agarró un revólver y se iba a pegar un tiro él, y el nene que lo seguía le decía, papá, ¿qué te pasa? Nunca lo había visto así, estaba poseído en ese momento, ¿no? O sea que es una realidad, no es cosa de películas. No, aunque las películas pueden exagerar y todo, pero yo en el penal, bueno, he visto muchos casos me imagino, de personas poseídas. Sí. Y liberadas también, por el poder de Dios. Amén. Porque el poder de Dios es más grande. Por supuesto. Así que tremendo, no es para tomarlo. Veo como hoy muchos los chicos que ignoran, mayormente los chicos que juegan al juego de la copa, esto, lo otro, y después terminan siendo poseídos muchos de ellos. A mí más de una vez me han llamado por eso, ¿no? Porque que terminaron poseídos. Terminan mal. Y claro. No terminan bien. Sí, yo también tenía una compañera, una vecina en el barrio que también empezó jugando con eso, fue metiendo, y que después no queda, si no se arrepiente. El enemigo es astuto. Claro. Bueno, es poderoso, como digo. Principado, potestad y gobernadores. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, conforme al príncipe de la potestad de la inicuo, cuyo advenimiento... Tenés que leer los textos. Sí, perdón, hermano. Arrancó y... Sí, embalado salí. Puso segunda y primero cita Efesios 6:12 y después sigue diciéndonos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Colosenses 1:13, conforme al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, 2 Tesalonicenses 2:9 y 10. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
Aquí podemos referir que era persecución lo que se levantó en Tesalónica. Sí. Primera Tesalonicenses 2:18. Y Pablo tuvo que huir, sí. Y después quería volver, pero los hermanos dijeron, no vuelva porque el enemigo había puesto en el corazón de los judíos matarlo. A Pablo. Sí, y de qué manera, ¿no? Vemos aquí que el enemigo tiene poder en este mundo y lo usa contra la iglesia de Jesucristo. La palabra potestad significa poder de regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandato deben ser obedecidos por los demás. Pero eso solo ocurre para los que están en el mundo. Sobre ellos manda Satanás. Pero nosotros estamos bajo la potestad del Señor, gloria a Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20. Nosotros ahí en Apocalipsis vemos que salen 3 espíritus de demonio a convocar a los reyes a la guerra. Entonces vemos que espíritus de demonio no solamente operan en personas comunes y corrientes, operan en príncipes, en presidentes, en gobernantes. O sea, todo el esquema, como hablábamos, ¿no? Desde los más poderosos, podemos decir, bueno, este era un borracho. No. Hay personas que no son ni borrachos, que son muy cultas y muy inteligentes, pero al estar bajo la potestad, porque la palabra potestad significa es un poder que no se puede resistir. Claro. No pueden resistir al pensamiento. Nosotros vemos en Ezequiel 28 y en Isaías 14 que se habla de la caída del enemigo, pero está en referencia a 2 reyes, al rey de Tiro y al rey de Babilonia. O sea, cómo a través de esos 2 reyes operaba el enemigo, y eran reyes de naciones que fueron contra Israel, contra el pueblo de Dios. Entonces vemos cómo y cómo cuando cuando Gabriel descendió a llevarle un mensaje a Daniel, también fue resistido por una oposición diabólica y que no permitía que llegase una respuesta. 21 días, dice. Sí, y era el rey de Persia, que era el poder o la nación que operaba. Y dice, y después va a venir el rey de Grecia, el príncipe de Grecia. Príncipes son principados diabólicos. Quiere decir que todo el movimiento de conquista de Grecia fue movido por un príncipe diabólico. Está revelado ahí en el libro de Daniel, claramente. Cosa, ¿no? Nosotros vemos hombres, vemos historia. Pero detrás de eso están estas Pero tenemos que ver al que actúa detrás. Y nosotros lo podemos ver porque tenemos ojos espirituales. Fueron 21 días, ¿no? Y cómo pasa eso que nosotros vemos ahí uno que pasan 2 días y ya quieren bajar los brazos, ¿no? ¿Qué cosa? No esperar y sentir esa oposición, por tanto. Claro, que a veces no entendemos por qué pasan las cosas, por qué se frenan las cosas o no vienen las respuestas, pero tenemos que entender que hay una batalla. Pero mientras tanto Daniel se dedicó a orar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Orar, clamar a Dios. Así es. Vamos al tercer punto. Este enemigo está derrotado, ¿no? Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Esto habla de Jesucristo, ¿no? Amén, de Jesús. Apartado de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. O sea que ya hay un lugar que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles. Tremendo, ¿no? De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, San Juan 16:11, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, Mateo 12:28. El Señor tenía autoridad. Potestad, sí. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. San Lucas 10:17-19. Qué importante esto también, Andrés. Sí. Porque cuando nos toca predicar y andar, no tener temor de la oposición, porque tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Esto es algo... Bueno, me hace acordar, no hace mucho, a la hermana Liliana Salto, le había picado un escorpión y se fue a hacer atender y los médicos no podían creer que no le picó, pero no le produjo el efecto al veneno que tenía que producirle y
no pasó nada. Lo mismo que a Pablo cuando lo picó la vida. Claro, sí. Entonces yo digo, ¿cómo es la vida de sus hijos? ¿Cómo Dios Sí. los guarda? ¿no? Sí, Tremendo. Y encima llevaron el escorpión. Y decían que era un escorpión que no le hizo nada. El veneno no le hizo nada. Digo, qué bueno que es Dios, ¿no? Destruís por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hebreo 2.14 habla sobre esto, ¿no? Jesús, cuando descendió al Seol, que es el imperio de la muerte, Sí. donde estaban todos los muertos, Amén. que nadie podía salir de ahí y nadie podía entrar al cielo por causa del pecado, ¿verdad? Sí. Entonces Jesús, cuando Él resucita, Él abre y sale de la muerte. Es el primer hombre que resucitó de la muerte para no morir Amén. nunca más. Amén. Y es el primer hombre que salió del Seol, porque no tenía pecado. Gloria a Dios. Amén. Y juntamente con Él se llevó a todos los que estaban esperando ese sacrificio que pagara su pecado. Porque Claro. el diablo tenía a todo el mundo retenido por el pecado. Porque la sangre de los toros, de los corderos, Cubría, pero no limpiaba. Claro. Entonces Jesús le quitó la llave del imperio de la muerte al enemigo y le quitó todo poder que tenía para para impedir que las personas llegaran al cielo, ¿no? Tremendo. Entonces es tremenda la victoria que obtuvo, lo que no se vio, ¿no? Porque la historia de las películas de Cristo lamentablemente te muestran lo que se vio, que lo clavaron en la cruz, que se murió, que lo llevaron a la tumba, se fueron todos llorando, los otros se fueron riendo y nadie muestra lo que ocurrió en el ámbito espiritual. Creo En que el la ámbito ciencia espiritual, ficción podría explicar, ¿no? Todo lo que... claro, en el ámbito espiritual, Bueno, pero el es enemigo lo más sufrió importante. una derrota Sí, tremenda. Por supuesto, aparte, viste que Alberto, que Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, vano sería nuestra fe. Exactamente. Entonces, la victoria está en eso, en que Él resucitó. Pero Jesús no se le apareció al mundo resucitado, Claro, no. Unos A lo pocos. suyo, ¿no? solamente Claro, a lo suyo. A lo suyo. Así es. Y es a nosotros a quien Gloria a Dios. se nos ha revelado Cristo. Gloria a Dios. Y nosotros somos los que tenemos que anunciar esa victoria. Amén. Pero sin temor, porque justamente como el Señor venció todo, por eso cuando después ha resucitado es que se les aparece y le dice, toda potestad me es dada en Ahí, el cielo y en es la que tierra, Ahí lo tenía. vayan, Vas, claro. id. Y ese id significa sin temor, Amén. o sea, sin miedo a nada, porque no hay nada que pueda impedir. Y de hecho, desde el día del Pentecostés, que se empezó a anunciar el Evangelio, hasta el día de hoy, ¿cuántas veces el enemigo quiso parar el Evangelio? Oh. Quiso hacer desaparecer la Biblia, bueno, y usando desde afuera y desde adentro, porque cuántas veces la misma iglesia que se corrompió Sí. y se mundanalizó terminó persiguiendo a los verdaderos cristianos y usando el poder humano, la violencia, las armas que había tomado por astucia, porque no le correspondían, Por supuesto. porque el poder humano lo usaron en contra de los verdaderos hijos de Dios. Y sin embargo, en ningún momento pudieron destruir al pueblo de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la potestad que lo sostiene no es un poder humano, sino el poder de nuestro Señor Jesucristo, Amén. que resucitó y tiene todo poder. Por lo tanto, esto no es una guerra convencional que no se sabe quién va a ganar. Acá ya está decidido quién gana y quién Por pierde. supuesto. Esto no es que puede ser que a lo mejor ganemos o no. No, no, no. Más que vencedores, ¿no? Sí, sí. Amén. Más que Nike. Lo Sería vimos. que dijimos el Claro. martes pasado. Supra níquel. Super, Nike. super Nike somos Bueno, nosotros. gracias a Dios que aunque el enemigo es poderoso y engañoso, no es invencible. ¿eh? No. Cristo lo venció. Está vencido. Amén, gloria a Dios. Es un enemigo derrotado, pero que todavía está actuando. No debemos tenerle miedo, pero tampoco debemos menospreciarlo. Ojo. Algunos hermanos no lo tienen en cuenta, por tanto caen en sus redes y otros le dan tanto poder que hablan más del diablo que de Jesucristo. Ojo con eso. Sí. No, hermano, nosotros podemos resistirlo, podemos echarlo fuera, podemos saber sus planes y ser libres de sus trampas. Acordate que el diablo es el hombre fuerte que tiene la casa usurpada, pero viene un hombre más fuerte que él, ¿no? Y viene otro más fuerte que él y lo vence y lo quita fuera, ¿no? Toda su armadura en la que él confiaba y reparte el botín. Esto habla San Lucas 11:20. Jesús es el hombre más fuerte que vino a este mundo y lo destruyó para que nosotros hoy
podamos hacer la voluntad de Dios, para que tengamos cuidado, velemos, oremos, seamos sobrios, pero para que andemos en qué, con libertad por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Yo quería aclarar algo con respecto de esto muy importante, Sí. que el poder que nosotros tenemos para parar al enemigo está siempre en el contexto de nuestra vida personal, Sí. y de nuestra casa y de nuestra obra, nada más. No tenemos poder para parar la operación del enemigo en el mundo, Claro. porque si tuviéramos poder para desactivar la actividad diabólica en el mundo, Estamos en el milenio. ya. exactamente, ya no habría más maldad. Claro. Entonces, también tenemos que entender que la autoridad que tenemos está limitada a nuestra tarea. Así es. No es que tenemos un poder que podemos hacer No. lo que querramos y que podemos anular completamente la obra del enemigo. Por eso, en el contexto de todo lo que nos pertenece y de todo lo que nos ha dado, sí que tenemos autoridad. Gloria a Dios. Y eso es que es importante estar bajo, no decir Jesús es mi Señor. Exacto. ¿No? Porque cuando el esclavo está dentro de la casa del Señor, tiene potestad en toda la posesión de su Señor. Fuera no. Exactamente. Fuera no. Qué importante tenerlo a Cristo como su Señor. Claro, entonces nosotros no podemos impedir. Yo he visto personas en el penal que las queríamos que sean libres y no querían ser libres. O sea, no eran libres porque no renunciaban. Claro. Entonces, de repente, temporariamente salía el espíritu, porque el espíritu tiene que obedecer, pero después, al continuar en pecado y al tener autoridad sobre esa persona, otra vez nuevamente la persona sigue estando bajo esa potestad. Lo único que la libera verdaderamente a esa persona del poder del enemigo no es una liberación, es una transformación por medio del poder del Espíritu Amén. Santo en Amén. su interior. Cuando el Espíritu Santo hace morada en nuestros corazones, ya somos territorio del Señor. Por supuesto. Y por lo tanto, al ser territorio del Señor, ya el enemigo ahí tiene que pedir permiso a Dios. ¿Recuerdan de Job? Dejó ¿Qué dijo Satanás respecto de Job? Es que vos lo tenés rodeado, Claro. cercado, yo no lo puedo tocar. Así De fue. Pedro, que dijo que Jesús ha pedido para zarandear. Así O es. sea que el enemigo, para tocar a un hijo de Dios, tiene que pedir permiso, Claro, porque está fuera de su territorio. El campo del enemigo es el mundo, claro. es la Así carne. es. Bueno, yo por ejemplo tenía al lado de mi casa, había un pai, me acuerdo, que era muy, o sea, era de persona, obviamente, como siempre decimos, ¿no? En el fondo era bueno, ¿no? En el Sí. fondo, adelante, vamos a ver qué Es era. un desastre. Pero siempre hablaba con mi mamá y él decía, yo respeto mucho a los hijos de Dios. Decía, a mí cuando me viene a pedir un trabajo contra un cristiano, no lo agarro, dice, porque yo sé que te metes con eso y es la muerte. Y ellos mismos, imagínate. Así que, ¿cómo es Dios? Es que el enemigo no le queda otra alternativa que reconocer la autoridad del Señor. ¿Qué decían los demonios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y le pidieron permiso para Ir ir a los chanchos, a los Claro, cerdos. claro. ¿Mm? Miren cómo Jesús tiene esa la autoridad, ¿no? Claro. Y cómo frente a la presencia del Señor se manifiestan también, ¿no? Porque les va a pasar que más de una vez ustedes vayan gozosos con la presencia del Señor y a alguien se les manifieste mal. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entró a la sinagoga, ese hombre que estaba endemoniado, mire, qué bendición, el príncipe de la sinagoga tenía uno endemoniado ahí y ni enterado estaba. Porque al estar a nivel natural, pero cuando apareció Jesús, ¿qué hizo el demonio? Se manifestó abiertamente y Jesús lo echó fuera. Entonces vemos que a la presencia del Señor, el enemigo no le queda otra que reconocer Por supuesto. que está vencido y que está bajo la autoridad de Dios. Amén. Así es, amén. Gracias al Señor. Amén. Antes de seguir, vamos con los saludos. Sí. Ahí con Cris, que está del otro lado, que nos va a estar ahí anunciando. Amén. Bueno, vamos a... Cristian leer- es como la voz que clama en el desierto, ¿viste? No la ves, pero clama, él está ahí. Amén, sí. Estamos ahí detrás de todo, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos comentarios acá de la plataforma de YouTube. Beatriz Elisa Cañolo dice, bendiciones expectantes, saludando a todos. Bueno, Nicolás Monge, bendición hermanos, Pastor Andrés y Benavides y Juancito. Adriana Verónica Lisa nos deja mensaje bendiciones y Lucas Farias, bendiciones hermanos, abrazos. Después por el lado de Facebook tenemos Hugo César Domínguez, bendiciones hermanos. Dios bendiga.
Luego Guille Willy nos deja un Guille mensaje. Salgueiro. Saludos familia, Dios los bendiga. Amén. Gracias. Cristina Maidana, Dios los bendiga hermano, una bendición escuchar sus enseñanzas. Después Esther Ibarra, bendiciones, muy linda la enseñanza, los estoy escuchando desde Chajarí, Entre Ríos. Saludos. Un mensaje a la distancia. Luego Joel Fernando, saludos Joel, desde la Dios unidad te bendiga. número 2, bendiciones. Y por último Juan Morel, bendiciones hermano, amén a la palabra. Amén. Les recordamos que bueno, que después de que termine el programa va a quedar grabado y va a estar subido ahí en el mismo canal. También le decimos para que puedan compartir los links, ¿no? Para que muchas personas puedan llegar a escuchar estos mensajes que se están dando, ¿no? Como dice el título, vistiendo una generación. Así con la es. palabra de Dios. Así que esos son todos los mensajes que tenemos por ahora. Buenísimo, Cristian. Gracias. Al final vamos a estar también nombrando los últimos saludos y que se vayan Y sumando. ahora vamos a ver Nuestras a- armas para la con los batalla. que nos tenemos que vestir. Ahí Es es. mejor estar. Qué interesante lo que hablábamos hoy con Alberto, que el vestido es con la cual no tenemos que vestir, no es nuestro, sino que el Señor nos da. Y el poder también es de Dios, ¿no? Claro, entonces es importante que tengamos presente eso, ¿no? O sea, no hay mérito humano aquí. Vamos, dice, primero, no confiar en nosotros, sino en el poder del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De El su libro- fuerza. Amén. El libro de Efesios está dividido en 3 partes. La primera, desde el capítulo 1 al 3, habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que seamos nueva criatura. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, 5 al 6. Para que nosotros, creyendo en lo que hizo, descansemos, o sea, sentados significa, ¿no? Es una obra poderosa. Luego en la segunda parte va desde el capítulo 4 al 6, 9, ¿no? Y nos enseña a levantarnos y a andar de una manera diferente, no como anda el mundo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Efesios 4, 1 y el verso 17, ¿no? Y esta es la fe puesta por obra, la cual reproduce en nosotros el carácter de Cristo cuando nos despojamos del viejo hombre, ¿no? Y después viene esta tercera parte de nuestra batalla espiritual con el enemigo, en la cual tenemos que estar firmes y resistirlo. Vamos a la guerra, no confiando en nosotros mismos, estamos muertos, estamos en Cristo, sino en el poder de su fuerza. Bueno, Sí, acá es importante, ¿no? Lo que voy a decir es algo muy profundo. Mm. Que después del 1 viene el 2. Y después del 2 el 3. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, entre el 1, que es creer en el Señor, y el 3, que es ir a la batalla espiritual, Sí. ¿qué hay en el medio? El proceso. El desarrollo de una claro, vida. El proceso, sí. El desarrollo de una vida espiritual, hermano. Habla de madurez. Entonces, ahí. hablamos de madurez, Claro. hablamos de estatura. Sí. Ningún humano mandaría a un niño de 4, 6, 8 años a la guerra, No, vestido de soldado. no sería imposible. Entonces, si físicamente, cuando somos pequeños, no estamos en condiciones de resistir una batalla, necesitamos un entrenamiento y necesitamos Mucha una condición, preparación, claro. ¿no? Disciplina, todo, ¿no? ¿Cuánto más para la guerra espiritual? Muchos piensan que la guerra espiritual es un juego de Disneylandia. No, es cierto, Andrés. Y No, porque- muchas personas nuevas que quieren directamente pasar a la guerra espiritual, porque hay lugares donde solamente se habla de guerra espiritual. Sí. Se hace mucho hincapié. Nada más. Y de hecho, Toda guerra espiritual, guerra espiritual. guerra Reprendemos, espiritual, echamos guerra fuera, espiritual. tiramos, todo. Entonces yo me convierto y mañana ya me mandan a la guerra espiritual. Y aunque yo vaya, supongamos que nosotros estuviéramos en guerra con Chile, y yo soy un chico y me agarro una pistola de juguete y digo, me voy a la guerra y me voy a tirarle tiro, el otro me va a tirar tiro de verdad, ¿no? El otro no va a decir, ay, pobrecito, no, el otro donde vea que se parece uno, lo baja. Tiro para el Entonces, diablo, dice ahora que hay uno ahí. no, que el enemigo no está jugando, hermano, el enemigo tira de en serio. claro. Entonces, al no estar firme, después resulta que muchos hermanos que quieren hacer la guerra espiritual, el diablo le hace un desastre en su vida, una catástrofe, y terminan eliminados. Entonces, es muy importante crecer, madurar. Pablo decía que crezcamos,
¿no? Pedro también, para que no seamos niños fluctuantes, porque justamente el niño se va a asustar, va a fluctuar, le va a pasar, porque la realidad es que cuando vamos a la batalla, el enemigo va a responder. Y va a responder con violencia. Claro. No violencia física, pero violencia espiritual. Van a empezar problemas acá, problemas allá. Porque muchos dicen, ¿y ahora que quiero servir a Dios? Problema en el trabajo, problema en mi casa, problema con el vecino. ¿Quieren que les cuente todos los problemas que comenzó cuando Dios me mandó allá dentro del penal? Montón de conflictos. ¿Pero de dónde venían todos los conflictos? Del enemigo. Pero Dios me mandó y yo ya estaba crecido. Si yo hubiera sido un niño, yo no hubiera permanecido. Yo no hubiera perseverado. Me hubiera vuelto para atrás. Hubiera bajado los brazos y hubiera abandonado. Entonces es muy importante, hermanos, que desarrollemos la vida espiritual. Amén. Para poder ser soldados eficaces. Por supuesto. Si no, nos va a pasar como la guerra de las Malvinas, que lamentablemente mandamos soldados no preparados Y tampoco teníamos armamento. Mal armados, mal alimentados, sin experiencia. Claro. Y de allá vinieron soldados bien armados, experimentados, y experimentados también. Claro. Porque son naciones que han participado en un montón de guerras. ¿Nosotros qué guerra tuvimos? En el 1800. Entonces, con la parte espiritual sucede exactamente lo mismo. Debemos desarrollar el punto número 2. Amén. Para poder pasar, y fíjense en que Pablo, antes de hablarle de la guerra espiritual, le habla a los maridos cómo tienen que tratar a las mujeres cómo tienen que tratar a sus esposos, los padres cómo tienen que tratar a los hijos cómo tienen que tratar a los padres, los amos con los esclavos con los amos. O sea, pone en orden todas las relaciones, porque si no estoy en orden en esas relaciones, ¿qué voy a enfrentarme con el enemigo? Así es. Y pasa, ¿no? Como los valientes de David, ¿no? Que entran a la cueva, ¿no? Iban ahí todos endeudados, pobres y amargados de espíritu, después terminan siendo esos pero valientes. Fueron preparados por David. Fueron preparados. Porque David ya era un hombre de guerra. David ya tenía una relación con Dios. Se acercaron a un varón que tenía una experiencia, tenía una estatura espiritual. Entonces fueron formados y de ahí salió un gran ejército, lógicamente. Pero David ya tenía esa experiencia. Si David hubiera sido un niño, no los podía formar. Nosotros tuvimos instructores en el servicio militar, pero ya algunos habían pasado por guerra, habían estado en la guerra de Tucumán y nos contaban sus experiencias. Entonces, es como todo, no podés poner un instructor que no sabe nada. Entonces, lamentablemente la iglesia hubo una moda de la guerra espiritual, que todo el mundo se le daba por hacer guerra espiritual y guerra espiritual. Y se enfrentaban contra los huracanes, ¿no? Los terremotos, ahí hacían guerra todo. Por eso, pero en una guerra, ¿de qué sirve tirar tiros si no ganamos la guerra? Entonces, ¿de qué sirve? Si en vez de ganar almas para Cristo, terminamos perdiendo a los cristianos. Que fue también lo que decíamos hoy al principio, ¿no? Que Dios nos mandó a ir a buscar, ¿no? Al diablo y buscarlo, sino a ir a las personas y salvar a las personas. Exactamente. Y por ende vamos a sufrir esa oposición, pero que tenemos también la batalla ganada. Exacto. Ahí es donde está, pero para eso necesito una madurez, claro, un entendimiento. Sí. Bueno, vamos al segundo punto entonces. Ahí vamos a toda la armadura espiritual. Para poder estar firme contra los ataques del enemigo, debemos llevar toda la armadura de Dios. Vestido toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Vemos entonces que nuestra capacidad para estar firme y resistir viene de la armadura de Dios. Todo viene de Él, nada de nosotros mismos. La fuente de fuerza no son nuestros propios esfuerzos o capacidades humanas, no. No son nuestras promesas al Señor, ni nuestros actos religiosos, ni los dones espirituales, sino las obras poderosas de nuestro Dios. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti todos tus enemigos. Salmo 66:3. El poder que nos sostiene frente al enemigo es el que se manifestó en el día que Jesús resucitó de los muertos. Vencemos cuando estamos unidos a Cristo, separados de Él nada podemos hacer. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. San Juan 15:4. En la electricidad el poder depende de las conexiones. Si no hay contacto no hay luz, ni calor, ni música. Por eso nuestra preocupación debe ser como
cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo para que esto acontezca. Me hizo acordar el himno que decía, guarda el contacto. Con el Salvador, sí. Me acuerdo, sí. Y es así. Sí. Por eso Jesús, cuando no pudieron echar un demonio, recuerdan que en un momento cuando Jesús se fue al monte de la transfiguración, los discípulos, los 9 discípulos que quedaron, vino un pobre hombre, que yo me imagino pobre hombre, con un hijo endemoniado y los otros, fuera, fuera, y el demonio no salió nada. Por eso digo, pobre hombre, ¿cómo habrá quedado? Porque habrá dicho, bueno, encontré a los discípulos de Jesús. Y no pudieron hacer nada. Cuando vino Jesús, lo echa fuera el demonio se va. Entonces ellos después le preguntan, ¿qué pasó? Y Jesús le dijo, porque no tienen fe. ¿Y qué los mandó a hacer? Los mandó a orar, a buscar el rostro del Señor, a estar en comunión con Dios. Porque ¿qué le faltaba a ellos? Eso, esa comunión íntima. ¿A qué los mandó el Señor? Los mandó a hacer un curso, los mandó a la presencia de Dios. Vayan a orar con ayuno, oración intensiva. Qué bueno. Y qué bueno también, justo mientras leíamos, ¿no?, que los dones, ¿no?, que nos da Dios es para edificar la iglesia, ¿no?, el cuerpo de Cristo. Pero para la batalla nos manda la armadura de Dios, que la vamos a ver ahora, ¿no? Sí. Pero qué bueno poder diferenciar, porque uno a veces se siente poderoso porque tiene, no, hago esto, tengo este don, pero en sí es para amar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. Por eso Pablo, cuando habla de los dones espirituales, dice, úsese todo para edificación. Amén. No para guerrear. No las armas. No, porque las armas no son para edificar. Al contrario, la mayoría son para defendernos o para destruir el poder que tenemos delante. Amén. Ahí tenemos 5 armas para nuestra batalla, ¿no? La coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. 4 armas para la defensa. 5, sí. 5 armas para la defensa. 5 para la defensa y una para el ataque. Si hemos de vencer, debemos llevarlas encima nuestro, ¿no? Vestidos, hacerla parte de nosotros, a esas armas. El cinto de la verdad. Sí, es lo que nos ciñe, el cinto, ¿no? Nos sujeta, para que las mentiras del diablo no nos arrastren, ¿no? Esta es la palabra de Dios cuando la creemos en el corazón. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, San Juan 17:7, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, de estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Él te va a mentir, te va a decir que Dios no te ama, que te dejó, que no te perdona, que no suple tus necesidades. Pero debemos estar firmes en lo que dice la Biblia. Qué importante esto. Esto me hace acordar cuando hice el servicio militar, ¿no? Que el cinto, ahí estaban ahí llevábamos todas las cosas colgando, ¿no? Las municiones, todas las cosas más importantes y te mantiene firme, ¿no? Para que la ropa no se te caiga. Claro. Qué importante que la verdad es la que nos mantiene firme. Que dice, ¿no?, que las mentiras del diablo no nos arrastren tampoco. Exacto. Estar bien ceñidos. Y la verdad mata la mentira, ¿no? Amén. Siempre. Sí. La coraza de justicia. La coraza es lo que hoy se conoce como el chaleco antibala. La justicia de Dios nos cubre. Por tanto, el diablo no nos puede acusar, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún él también el que resucitó y que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Romanos 8, 33 y 34. Hay una actividad diabólica acusándonos. Sí. Porque el diablo es el acusador. Entonces, ¿cuántas veces nos acusa que nos vamos a perder, que no vamos a llegar al cielo, que no vamos a poder, que no vamos a alcanzar, que estamos eliminados, que nos equivocamos y Dios ya no nos va a restaurar? Y qué importante es tener este elemento, ¿no?, cubriendo nuestro corazón, porque esto cubre justamente los órganos principales, ¿no? Justamente la coraza cubre todos los órganos principales del cuerpo, están acá, cubriéndonos para que el enemigo, por más que nos acuse, nosotros estemos firmes, pero firmes en la justicia de Dios. Porque cuando yo estoy justificado con mis obras, ese es el problema. Que lo busquen el programa, que está muy bueno. Claro, que si yo me justifico por lo que hago, cuando me equivoco, perdí mi justicia. Claro. ¿Cómo quedé? Desarmado. Total. Entonces el enemigo viene, me pega una puñalada y ahí quedé. Entonces, cuando yo estoy seguro de que si yo peco, voy a Cristo,
pido perdón por mi pecado y Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme y quedo limpio, entonces el enemigo no va a poder frenarme. Pero ahí dice la clave, ¿no? Porque acá dice, nuestros pecados son perdonados cuando confesamos y podemos seguir adelante. No te justifiques por tus buenas obras delante de Dios. Vístete de su justicia por la fe para poder ¿qué? Contestarle a los que te acusen. Claro. Y el enemigo es acusador. Es una de sus... Claro. La palabra Satanás es eso. Sí. Acusador. Y es importante, hermano, la confesión. No, diablo. Claro. Satanás es adversario y diablo es acusador. Es importante que uno pueda confesar y ser libre, porque si no siempre va a tener ese acusador. No, y creer, porque claro. Muchas veces pedimos perdón 2 veces por lo mismo y estamos demostrando falta de fe. Claro. Porque cuando yo pido perdón y después vuelvo a pedir perdón, no creí que fui perdonado. Claro. Y muchas veces andamos con eso, sin resolver en el corazón. La palabra es clara, hermano. Dice que confiesa, Dios lo perdona. Claro. En el instante, ¿no? Sí, hay que hacer sacar un cupo y hay que sacar un turno. 3 Ave María, 45. Claro, y hay que tener que esperar a ver si te van a perdonar o no. O no lo siento. Muchas veces no nos sentimos perdonados porque el pecado hiere nuestros sentimientos. Pero no tenemos que manejar por lo que sentimos, tenemos que manejarnos por lo que está escrito. Amén. Porque después que creo que fui perdonado, mis sentimientos van a cambiar. Por supuesto. Y ahí en esa área el enemigo gana mucho territorio. Por eso, por eso el porque no tenemos bien puesta la coraza. Hay que ajustarla, hay que fijarse, hermano, donde si compró Mercado Libre, no, en la palabra. No, coraza trucha no, tenés que por favor. La justicia de Dios. Así es. Bueno, el calzado del apresto del Evangelio de paz, ¿no? Apresto es lo que se colocaba a las telas para que estuvieran preparadas y firmes. Esto es nuestra preparación y disposición para andar anunciando el Evangelio que permite a los hombres tener paz con Dios. Nuestros pies están presurosos para servir a Dios. El enemigo no podrá hacernos tropezar, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todo tu camino. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, versos 11 y 12. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande en razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. ¿no? O sea que tenemos que estar preparados para servir a Dios siempre. Siempre. Y mientras nos dediquemos a hacer la obra, vamos a estar firmes. Justamente siempre hablamos, ¿no? Que David cuando fue tentado es cuando dejó su batalla y se fue a descansar. Se tomó unas vacaciones. Un receso. Y no nos tenemos que tomar vacaciones en nuestro servicio en el Señor. Porque eso también le está dando lugar al enemigo a que nos haga tropezar, ¿no? Porque ahí no estamos sacando el calzado. Y hoy hablábamos qué importante es el calzado en la guerra. Vos hablabas del calzado de los romanos. Yo recuerdo del calzado que nos dieron. Me acuerdo que a mí me tocó, porque nos daban calzado usado, y a mí me tocaron unos borseguillos que estaban todos rotos. Y yo tuve que ir ahí al Pañol y decirle, mire, con esto no puedo andar, porque tenía que andar todo el día caminando con eso. Así que bueno, me dieron unos nuevos, 0 kilómetros me acuerdo. Y entonces no tenía problema, todo el día andábamos corriendo de aquí para allá, cruzábamos por el campo, corríamos, y con ese calzado estaba preparado el calzado para defender los pies, porque los pies son muy importantes porque con los cuales caminamos. Claro. Hablan de nuestra vida, de nuestro andar en esta vida. Claro. Entonces, si no, el enemigo logra lastimarnos nuestros pies, generalmente a los animales cuando se los enlaza, ¿a dónde se le tira el lazo? A los pies, justamente, para que caigan, ¿no? Entonces el enemigo va a tratar de que no demos testimonio, que nos avergoncemos, de dar testimonio, que nos callemos la boca, que no nos reconozcamos como cristianos. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Vamos sobre todo el escudo de la fe, también vamos ahí, ¿no? Es lo que nos protege de todo pensamiento de incredulidad en el corazón. El enemigo nos lanza dardos de fuego, pensamientos de duda, para que dudemos de Dios. Pero allí debemos levantar nuestra fe en alto. El temor nos llegará como una flecha, pero si llevamos el escudo, no penetrará nuestro corazón. David decía, en el día que temo,
yo en ti confío. Salmo 56:3. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico te alabaré. Salmo 28:7. Este era un guerrero, ¿eh? Sí, Y sabía usar las armas. totalmente. Qué importante que pongamos las armas donde van, ¿no? Hoy hablábamos del casco, que los chicos lo llevan Sí. en el codo. Codo. Veo el barbijo, ahora la gente va con el barbijo, se lo pone acá en el cogote, en la pera. O de vincha uno va. Le van a agarrar. O sea, somos transgresores por naturaleza, ¿no? Pero el escudo tiene que estar al frente, el casco tiene que estar en la cabeza, el cinto tiene que estar aquí, el calzado tiene que estar en los pies. Pero creo que también es un imperativo, ¿no? Llevar toda. Toda. Claro, Toda. es imperativo. Bueno, yo recuerdo No es, fíjate, mirá, sí. que nos renegábamos porque nosotros todo lo teníamos, un bolso, me acuerdo, un bolso gigantesco así, ahí llevábamos todo. Toda la ropa. Todo, la ropa, la carpa, todos los elementos, la marmita, porque íbamos de campaña. Y ese bolso pesaba como 20 kilos. Y teníamos que correr con todo el bolso 20 kilómetros por ahí. Y nosotros decíamos, pero no podemos dejar el bolso. No, si el bolso de todo lo que tienen ustedes para la guerra está dentro del bolso. No podemos dejar Claro, el bolso. pues, claro. Entonces, no sé, pero es así. Claro. Nosotros queríamos ir El más liviano. más livianito. Y bueno, y a veces cargar con todo esto va a ser un esfuerzo, va a requerir, porque va a requerir un esfuerzo de entenderlo, de colocarlo, de llevarlo, de prestar atención, de estar velando, de estar vigilando, no estar así nomás, no andar mirando, papando mosca, como se dice, distraído, sino una actitud de soldado. Es una actitud que cuando Dios lo llevó al ejército que Gedeón consiguió y se lo probó, una de las pruebas fue decirle, bueno, a los que no quieren ir a la guerra que se vayan, se fueron un montón. O sea que, y la segunda prueba es llevarlos al agua y que estaban sedientos. Sí. Entonces dijo, fíjate cómo toman agua. Y los 300 que quedaron tomaron agua así, lambiendo, no metida la cabeza en el agua. O sea, velando, estaban tomando el agua, pero no perdieron su mirada de la batalla. Los otros se metieron de cabeza en el agua y dijo, no, esto tampoco, déjalo. Dijeron, con estos 300 vos vas a ganar la batalla. Y estos son los 300, ¿no? Como no ahí los de Grecia tenemos la película, ¿no? También 300. Estos son los 300 ahí. ¿La viste? Pero qué importante es que tengamos esa actitud, ¿no? Así es. De estar preparado, como dice, preparado para la batalla, con todo. Nosotros, yo siempre que leo estas cosas me acuerdo de la instrucción militar. Yo renegué mucho con la instrucción militar, pero después me dejó un montón de enseñanza. Por supuesto. Y quizás muchas cosas no entendía en un primer momento, pero después te diste cuenta lo importante que es. No porque nunca fui a la batalla, pero desde que me convertí, entré en la batalla espiritual, ese entrenamiento que tuve de soldado me sirve. Amén. Bueno, el yelmo de la salvación es el casco que mantiene libre nuestra cabeza de los afanes de la vida. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la esperanza de la salvación como yelmo, o sea, 1 Tesalonicenses 5:8. Cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veráis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 1 Pedro capítulo 1, versos 7 al 9. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Segunda de Pedro 3:11. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, allá estará nuestro tesoro, allá nuestra mansión. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Qué interesante que después de Pablo, que le dice a los hermanos que oren y que Dios les iba a traer paz y que iba a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo, ¿no? La mente guardada, limpia, ¿no? Les dice que en todo lo que es puro, lo que es honesto, lo que es de buen nombre, en esto pensar, ¿no? Qué importante es lo que pensamos, porque muchas veces nuestra mente es el tallercito del enemigo, ¿no? Trayéndonos pensamientos de preocupación, de temor, de
de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir, de cómo nos vamos a sostener, porque muchas personas no quieren servir a Dios para no poner en riesgo su sustento, porque a lo mejor es más práctico dedicarme a trabajar y a juntar dinero que a servir a Dios, porque a lo mejor ese tiempo que me dedico a servir a Dios lo puedo utilizar en producir dinero y estar seguro y tener una seguridad. Y todos los siervos de Dios tuvieron que tener esa seguridad de que Dios los iba a sostener, de que Dios, por eso Pablo dice, piensen bien. Y después imitando, porque Pablo pone 3 cosas, y orar, pensar bien y después actuar bien. Dice, lo que viste, oíste en mí, esto haced. O sea, el ejemplo que recibimos de los hombres que están firmes nos va a llevar a actuar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Acá primero Dios nos da su paz. Pero una cosa es que yo tenga la paz de Dios y otra cosa es que Dios esté conmigo. David estaba seguro que Dios estaba con él. Y porque era un hombre que tenía buenas oraciones, buenos pensamientos, porque ahí él expresa sus pensamientos. Él decía, Dios piensa en mí, Dios se ocupa de mí. Así es. Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces, qué importante que tengamos este yelmo, ¿no? Este casco que nos van protege. ahí, no acá en la cabeza. Sí, no en los van en el codo. pensamientos, ¿no? Porque ahí en la parábola del sembrador dice que los afanes de este siglo, los deseos de las riquezas, de los bienestares y de todo eso acá, apagan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Cuántos no pueden servir a Dios porque están atados con las cosas materiales? Sí, Pasa mucho. Y ven a uno que se deja todo y se va de misionero y dicen, está loco este. No, loco, estás vos. Loco, arriesgado, y no sabe, antes de salir a servir, quieren saber cuánto le van a pagar, cuánto. No. Yo me acuerdo cuando Dios me mandó a la cárcel, salí con lo que tenía, a mí nadie me dio nada. Nada, después la iglesia me empezó a apoyar. Pero en ese momento salí sin nada. Me dijo el Señor, ¿qué tenés en la mano? Bueno, andá con eso. Con lo que tenía en la mano, con lo que Dios me había provisto. Y Dios lo multiplicó. Y Dios lo hizo prosperar. Pero tenemos que tener esa seguridad de que si Dios nos manda a hacer algo, Él va a ser el que nos va a sostener. Por más que tengamos que dejar, porque tuve que dejar mi trabajo para poder servir a Dios. Porque muchos quieren servir a Dios para no trabajar. No, eso es un fracaso. No, en serio. Porque Dios no usa ociosos, ni vagos. No, Dios siempre llamó a personas que estaban trabajando y las sacó para servir en la obra del Señor. Y hoy, lamentablemente, con la mentalidad materialista que hay escasez de siervos de Dios. Señor nos guarda. Hay escasez de siervos dedicados. Porque todo el mundo quiere servir cuando le conviene, cuando tengo tiempo, si me cabe, si me es cómodo, si no pierdo nada. Y ese no es el servicio que Dios desea. Él desea lo mejor. Él merece lo mejor. Amén. Entonces es muy importante que este casco lo tengamos bien Por sujetito supuesto. ahí, Sí. con todo, con el coso acá, Sí. y que no se nos mueva. Así es. Ahora vamos a la espada del Espíritu, ¿no? Que es la poderosa palabra de Dios hablada, ¿no? Bueno, esta es el arma ofensiva. Ofensiva, sí. Porque hasta aquí todas las otras son defensivas, sí. mostrando que nos va a tirar el enemigo con todo. Miren, 5 armas para defendernos y una sola. para avanzar. Para avanzar. Cuando predicamos la palabra de Dios, el enemigo retrocede. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el diablo entonces le dejó. Mateo 4:10. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. ¿Qué arma usaba Pablo? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que veían a él predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto habla Hechos capítulo 28, versos 30 y 31. Pero esa palabra que hablamos debe ser inspirada por el Espíritu Santo. No somos nosotros los que manejamos la espada, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. También Ni mi palabra. ni mi palabra, ni mi predicación, dijo Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. ¿no? Bueno, también acá tenemos problemas, porque a veces queremos cambiar la espada por otra arma.
Y queremos, en vez de anunciar el Evangelio, usar nuevos métodos de evangelización que no son la predicación de la palabra. Sí. Y eso también es un error. Es un error grave. Pablo a Timoteo le dijo, Timoteo, predica la palabra. Sí, sí. A tiempo y fuera de tiempo. Y fuera de tiempo. Hoy escuchaba a un hermano que decía, no, porque cuando uno va a pescar, tiene que poner diferentes carnadas, porque hay diferentes peces. Entonces, ¿qué carnada vamos a poner para atrapar a las personas? Y no hay diferentes carnadas. Nosotros no pescamos a la gente con carnada. Porque justamente eso es lo que hacen los predicadores de la prosperidad. Que ponen algo que le gusta a la gente para atraerlo. Porque la carnada, ¿qué es? Es eso. Es algo que le gusta. Claro. Porque si vos al pez le ponés un tiburón de carnada, cuando lo vea va a salir corriendo. Va a decir, este me morfa. Entonces, lógicamente le van a poner a la lombricita, que es lo que come el pez. Entonces, el Evangelio no se predica así. ¿Cómo se distorsiona por ignorancia? Porque hay muchas personas ignorantes de la palabra de Dios. Queridos y amados hermanos, pero ignorantes. Entonces, creen que el Evangelio es de cualquier manera. Bueno, le hacemos una choripaneada y ¿qué va a hacer con el choripán? Van a tener un montón de adictos al choripán después que van a andar detrás tuyo para que le haga otro choripán. No, porque quedó claramente visible cuando Jesús multiplica los panes y los peces, que pues ahí la gente lo busca, y Jesús cuando le da la palabra, ¿no? Dijeron, bueno, ¿no? Y pidió media vuelta, y dijo, chao, nos fuimos. Dura palabra es esta. Quedaron los discípulos, ¿no? Que le dicen, ¿no? ¿De dónde iremos nosotros? Y Jesús dijo, ustedes si no quieren, vayan. ¿Y dónde vamos a ir? Entonces, Jesús, ¿qué hacía? Predicaba. Juan Bautista, ¿cuál era su arma? Predicaba. Sí. Pablo, ¿qué hacía? Predicaba. Los apóstoles, ¿qué hacían? Predicaban. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Le hacemos un teleteatro. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a predicar? Predicar, hermanos, no tengamos vergüenza de predicar el Evangelio. No, pero es que la gente quiere otra cosa. A mí qué me importa lo que quiere la gente. Yo tengo que anunciar lo que Dios quiere. Amén. No creo que la gente quiere. Yo no voy detrás de la gente para decirle, ¿qué quieren ustedes? No, yo tengo que decirle, ¿saben lo que quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que se arrepienta, que se convierta, que se salve. Porque en realidad nosotros anunciamos lo que Dios quiere. Claro. No buscamos el placer de la gente. No. ¿Busco yo agradar a las personas? Dice Pablo. ¿Tengo un mensaje agradable? Entonces no sería siervo de Dios. Ahora, lo siento, Gálatas, si por decirle la verdad me he vuelto vuestro enemigo, lo siento mucho, pero no puedo hacer otra cosa. Claro. Mire, a los Gálatas les resultó chocante el mensaje de Pablo, porque los trató de insensato y le dijo un montón de cosas fuertes. Pero bueno, era necesario, porque estaban realmente, si una persona está en una insensatez, ¿qué le vas a decir? Ah, qué bien que andás. No, hay que pegar el sacudón para que reaccione. Exactamente. Entonces nosotros no cambiemos las armaduras de Dios, hermano. No cambiemos las armaduras de Dios. No, en vez del casco me voy a ir al psicólogo. No, y el psicólogo, pobrecito, más perdido que turco en la neblina. Me hace acordar acá, una vez vino un muchacho, dice que una psicóloga que atiende acá a la vuelta sobre la Santa Marina le mandó, porque él tenía problemas con las adicciones. Andá allá en la iglesia, te van a ayudar. Porque la palabra psicólogo habla de alguien que quiere reparar el alma, claro, ¿no? Porque vendría a ser el médico del alma. Sige en griego es alma. Sí, de ahí viene la palabra psicología, estudio, claro, del alma. Pero el alma, el único que puede reparar el alma es Dios. Y Dios ni siquiera Dios la repara, la hace nueva. Porque el corazón del hombre está corrupto, degenerado, podrido, estamos pervertidos, nos apartamos mal y somos un desastre. Y no hay nadie que pueda, a través de filosofía humana, cambiar nuestra manera de pensar. Engañoso solamente, y perverso. Claro, solamente la palabra de Dios. No solamente la palabra de Dios ganamos a las personas para Cristo, sino que luego le tenemos que enseñar todas las cosas que Jesús mandó. No las que mandó el apóstol de moda, sino las que mandó Jesús. Amén. Que están escritas acá. Los apóstoles verdaderos son los apóstoles de acá. Estos son los verdaderos apóstoles que dejaron sentada la doctrina, no los de ahora que tienen visiones y revelaciones extrañas. No, ahí está la doctrina de los apóstoles. Ya está escrita. Amén. La tenemos ahí. Bueno, con eso hay que edificar a los cristianos. Amén. Hoy tenemos tendencia a querer cambiar las armas.
No, porque pierde su poder. Por supuesto. La espada usada, la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo, Chao. hermano, No hay mejor cosa. no, La última, por eso el enemigo resiste. Claro, claro. Y la última herramienta que tenemos ahí es la orando, en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿no? Nosotros Esto podríamos hacer un programa entero. Claro, nosotros batallamos de rodilla, doblamos la rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3:14. Esta armadura actúa poderosamente en nosotros cuando estamos en comunión con Dios por medio de la oración, orando los unos por los otros, atacando al enemigo, ordenándole que retroceda y bendiciendo a todos nuestros hermanos. El cristiano que no ora, es un cristiano derrotado. O sea, la oración es como el oxígeno para nuestra existencia. La respiración. Exactamente. Por eso dice que debemos velar en ello. Es decir, cuidemos nuestra vida en oración, porque el enemigo nos va a apartar de la oración. ¿Por qué será que tenemos tantas luchas para orar? Se pregunta, ¿no? Siempre que vamos a orar, el diablo quiere que dejemos para después. Pero no. Vigilemos atentamente, recordemos la palabra del Señor que tomaba su tiempo para orar. Siempre lo hacía, ¿no es cierto? Y Jesús enseñó respecto de la oración. Sí. Y enseñó la necesidad Sí. de orar y no desmayar. Y contó la parábola de la viuda y el juez, Sí. mostrando la insistencia, ¿no? Sí. De esa mujer que insistió Hasta que el juez le hizo justicia. Amén. De esa manera Jesús Así instruyó a sus discípulos. Porque los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Qué interesante, ¿no? Sí, le pidieron. Qué interesante, Pero enséñanos a orar. yo me imagino que lo escuchaban orar a él. Claro, porque lo veían. Y yo digo, ¿qué será, no? Sí. Porque para ir a preguntarle eso, ¿no? Porque Y Ellos lo veían. Oh. Indudablemente conectaron la oración de Jesús con su ministerio. Su ministerio. Yo creo que ellos vieron, dijeron, no, indudablemente que el poder de este hombre radica acá, en el lugar secreto. Y qué hermoso sería, ¿no? Que nuestro servicio sea proporcional a nuestra oración también, ¿no? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría? Sí. Porque después tenemos los fariseos, que los fariseos no le pidieron que les enseñe, sino que dijo, muéstranos señal. Qué Claro. diferencia, ¿no? Hay Querían ver un milagro. un milagro. Así que, bueno, y después ahí está la palabra de Jesús a sus discípulos. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. San Mateo 26:40, ¿no? Que nosotros encontramos el texto ahí. Ahí Jesús dijo, viene el poder de las tinieblas. ¿Cómo enfrentó Jesús al poder de las tinieblas? En la oración. Pidiéndole, ¿y qué oración? No solamente en oración. Gracias a Dios quedó registrada. Sí. ¿Qué oración? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No dame la oración de la sanguijuela. Dame. No. Dame. Ay, me olvidaba, dame también esto. No, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Amén. De esa manera, Jesús no se turbó, a pesar de que su alma estaba turbada. ¿Cómo Jesús manejaba sus emociones? Dijo, mi alma está turbada hasta la muerte. Se sentía triste, mal, porque las tinieblas era el momento en que Dios le permitió a Satanás poner su mano sobre Jesús. Y donde Jesús tenía que cargar con todo el pecado del mundo. Pero él fue y oró. Y el Padre mandó un ángel. Amén. Porque él esperaba la compañía, ¿no? Qué importante es buscar también compañeros de oración, ¿no? Porque Jesús buscó compañeros, ¿o no? Sí. Le dijo, me voy a orar, ayúdeme, acompáñeme. Y los otros, Se durmieron. ¿por qué? Porque todavía estaban en la carne. Porque después más adelante, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando ellos fueron amenazados de muerte, ¿qué hicieron? Fueron, se reunieron, Sí. oraron, tembló todo, se volvieron a llenar del Espíritu Santo Y ahí y recobraron la siguieron fuerza. adelante. Porque no retrocedieron. Exactamente. Pero ¿por qué retrocedieron antes? Porque no estaban llenos del Claro, Espíritu Santo. Claro. Y ahí sigue comparando, nos dice, oremos como Pablo,
por los hermanos, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oremos dando gracias a Dios por todo, confesando nuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Cómo Pablo confiaba en las oraciones de los hermanos? Dependía mucho Sí, de eso. él Así decía. como él oraba por Sí, ellos. sí. Porque no es solo que No, él no. quería esa retribución, sino que él oraba por Él ellos. oraba por y a ellos su vez le ponía el peso de que puedan orar por él. Y él confiaba, ¿eh? Sí. Él decía, yo sé que por la oración de ustedes voy a ser librado. Él lindo, conocía qué este misterio, ¿no? De cómo actúa Dios, que Dios actúa a través del cuerpo. Qué tremendo. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, Mateo esto 5:43. No tenemos muchas veces ganas de orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4. Importante, ¿no? Que Dios quiere que las personas se salven. Sí, sí. Y qué bueno que nosotros podamos tener esa conciencia de saber que Dios quiere que todos se salven. Todo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, Judas 20:21, ¿no? Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y contemplemos lo que falte. Completemos lo que falte de vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. ¿Cómo, 1 Tesalonicenses 3, 10 y 11. Perdón, sí. Sí, está bien. Cómo Pablo buscaba la dirección de Dios para servir, ¿no? Sí. No se manejaba con un programa humano, sino que buscaba la dirección de Dios, Amén. para que Dios nos dirija Amén. a donde es necesario. Porque a veces nosotros pensamos que puede ser acá o allá, Sí. pero qué importante es. Lo triste es cuando hacemos nuestro criterio, Por eso, no lo que realmente Dios Cuando quiere. hacemos, Claro. Pablo decía, para que Dios nos dirija. Amén. No cesemos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, decía Pablo escribiéndole a los Colosenses Ahí. 1:9. Ahí él oraba por los hermanos. Claro. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Hechos 16:25. Bueno, ahí estaban presos, golpeados. Y oraban presos, y cantaban, dice, sí, y presos injustamente. en sí. Sin embargo, Gloria a se Dios. dedicaron a orar y a alabar Bueno, al y ahí, Señor. ahí movieron la mano de Dios. Sí, sí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él, ¿no? A Dios por él. Y Dios lo liberó. Hechos 12:5. Y los hermanos no podían creer que estaba ahí afuera. Porque cuando aparece Pedro, le dijeron, no, si está preso Pedro. No, no puede ser, no es él. Bueno. Después dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, Hechos 11:5. Eso también es otra Importante. historia, ¿no? Sí, sí. Tener visión. Lo encontraron. Buscar la revelación de Dios para cómo movernos. Porque Pedro ahí, después de esa visión, él se introdujo en la casa de un gentil, cosa que iba contra la lógica y la cultura y De un la judío. tradición de un judío. Claro. Pero Dios tenía un plan con los gentiles. Y como Pedro, al tener esa visión, fue sensible a la voz del Espíritu Gloria a Santo Dios. y fue, Sí. y abrió la puerta a los gentiles. Amén. Esa fue la primera predicación y los gentiles recibieron el Espíritu Santo de la misma manera que habían recibido ellos el día del Pentecostés. Oh. Dios hizo una obra Tremendo. gloriosa. Pero hubo un hombre que se dedicó a orar. Porque ¿qué estaba haciendo Orar. cuando recibió la visión? Estaba orando en la No, azotea. estaba viendo Netflix. Estaba viendo Netflix. Nadie. Bueno, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Hechos 13:2. Acá es cuando Dios llama a Pablo y a Así Bernabé A Bernabé, perdón. a la obra. Sí. Ellos estaban ayunando y ministrando al Al Señor. Señor, sí. ¿Cómo? En oración, en cántico, en alabanza. Y ahí Dios tomó a alguien con Sí. la profecía Sí. y habló. Y dijo, apártenme. Y qué importante, ¿no? Que eran los principales de la iglesia. Porque Bernabé y Saulo eran los principales. Sí.
Bernabé era el que había comenzado la obra ahí. Sí. Y Saulo era el colaborador principal de Bernabé. Ahora, No que eligieron a uno que no servía para nada y lo eligieron pero ellos. No. interesante, Dios porque eligió a los mejores. Si bien Dios usó el don a través de una persona para confirmar, pero dice que ellos no obstante eso volvieron a orar y ayunar para luego imponer las manos y despedirlos, ¿no? Sí. Interesante. Bueno, por eso la iglesia al comienzo fue avasalladora, porque ellos se dejaban guiar por el Espíritu. Amén. Ellos permitían que el Espíritu Santo los manejara como él quería. No estaban sujetos a una estructura humana, a un orden. Hoy lamentablemente tenemos muchas estructuras humanas que limitan al mover del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que darle libertad, que el Señor nos guíe de la manera que Él quiera, ¿no? Amén. Y ministrando esto, bueno, después dice, Jehová ha oído mi ruego. Ahí lo tenemos a David. Sí, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Salmo 6:8. Qué conocimiento que tenía David. Impresionante. Que por su oración el enemigo iba a Ahora, retroceder. Pero no es solo eso, Alberto, sino que también noto que él luego de orar descansaba en esa promesa. Exacto. Por eso lo declara así. Esa es la oración de fe. Claro, la oración de fe. La oración que hizo Elías. Elías era un hombre como nosotros. Sin embargo, él creyó en lo que estaba escrito. Porque Dios había dicho que cuando ellos se apartaran, Dios iba a cerrar los cielos. Entonces, Elías oró conforme a la palabra. Amén. Y Dios actuó. Amén. Y él creyó. Y luego oró para que se abran los cielos y llueva. Y a pesar de que lo mandó y dice, no se ve nada. Bueno, anda. Y lo mandó hasta que apareció una nube. Amén. Y cuando apareció la nube, dijo, andá y decirle al rey que viene la lluvia. Pero ¿por qué él confiaba en Dios? Amén. Escuchá, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia te llamaré y porque tú me respondes. Salmo 86:6. Gloria a Dios. Está la seguridad, porque claro. Tú me respondes. Esa es la seguridad que tenemos, hermanos. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Qué Amén. lindo. Y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:3-4. Gozaos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, Romanos 12:12. Bueno. Y podríamos seguir citando textos de la Biblia que nos muestran la importancia de orar y ayunar a Dios. Que el Señor nos haga guerreros valientes, vestidos de toda la armadura de Dios para poder llegar hasta el fin y habiendo acabado todo, estar firme para entrar en el cielo del gran gozo de nuestro Dios. Amén. Acá en Hechos 6, ¿qué pasó? No, que hubo un problema en la iglesia. Sí. Por la distribución de los alimentos. Sí. Y vinieron a los apóstoles a que ellos se hicieran cargo del problema. Sí. Y ellos dijeron, No. Vamos a ocupar Claro. Creo que habían entendido para qué habían sido llamados, porque ahí ellos empezaron a delegar, ¿no? ¿y cómo nosotros muchas veces dejamos lo que Dios nos puso a hacer para hacer las cosas que pueden hacer otras personas? Qué importante esto, ¿eh? Que Dios nos ayude a entender a qué Dios nos llamó. Amén. A ellos Dios los había llamado a orar y dar palabra. Amén. Y dijeron, pero hay que atender bien las mesas. Bueno, busquen 7 varones llenos del Espíritu Santo. Claro. Y nosotros persistiremos en lo que Dios nos mandó a hacer. En la oración Esto es y la palabra. muy importante, hermano, porque el enemigo siempre va a querer sacarnos Desenfocar. del lugar donde Dios nos puso a funcionar. Y que aún es el mismo lugar- dentro de ese, ¿no? En el caso de la iglesia. Sí. Porque era dentro de la iglesia. Obvio. Era dentro. Y había una necesidad. Y había una Y era necesidad. real. Pero la solución no era que ellos dejaran de hacer lo que estaban haciendo para hacer lo otro, sino que convocaran a personas, pero ¿qué clase de personas? Personas Llenas del Espíritu Santo y de buen testimonio. Amén. Porque indudablemente los que estaban haciendo la tarea de repartir los alimentos eran carnales, y entonces a los griegos que eran de segunda le daban menos, y a las viudas de los hebreos le daban más. O sea, porque eso es un pensamiento humano, natural. Entonces, la solución para las desavenencias en la iglesia es que las personas que hacen las tareas sean llenas del Espíritu Santo y se dejen guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Qué bueno es que tenemos esta guía infalible del Espíritu de Dios. Qué maravilloso que es el Señor. Así es. Así, bueno, llegamos también como siempre bien ahí puntual. Pero que bueno, hermanos, qué hermosa palabra. Así que ahí tenemos seguramente a Cristian, que nos va a estar saludando y también dándonos los últimos saludos. Amén. Ya se está escuchando la lluvia desde acá, así que
Se está escuchando los truenos por acá. Bueno, vamos a leer los últimos mensajes acá por YouTube. Nos deja Beto Amaya. Que Dios bendiga a Alberto Benavides. Soy el hermano de Sierra Chica y Amén. allí me hizo conocer a Jesús gracias al reparador de Portillo. Paz. Dice, Saludos. soy Amaya, el alabancista de la unidad 2 de Sierra Chica. Ahí. Bueno, por el lado de Facebook tenemos Artesanías Milton. Bendiciones, hermanos. Abuela Irma Fleita. Dios lo Abuela. bendiga, queridos hermanos. Hermosa enseñanza. Juan Morel, que todos hagamos la palabra, como dice la escritura de la humillación, reconocerse, el Señor es justo y Él llegará. Amén. Y por último, Contreras Lucas, saludos, Dios los siga bendiciendo. Agradecemos a cada uno por habernos acompañado en esta transmisión. Y bueno, los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita que informa cada vez que hay alguna transmisión, ¿no?, que hacemos acá en el canal. Y bueno, los esperamos el próximo martes con el siguiente tema que Juan nos va a estar diciendo a continuación. Así es. Muchas gracias, Cristian. Saludos. Así bueno, Alberto, mientras busco el próximo tema, anda saludando ahí a Andrés también. Así Próximo ya tema. negociamos. Da vuelta a la hoja. Ahí estamos. Próximo tema, el cristiano y el trabajo, la evangelización. Ahí está. Ahí está. Ahí sí vamos a tener que trabajar. Ahí hay que Duro trabajar. y Nos parejo. esperamos. Bueno, un abrazo, un gusto. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, si Dios quiere. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por acompañarnos, por permitirnos compartir la palabra. Gracias. Gracias porque esta palabra me compromete Amén. primeramente a mí y así a cada uno de lo que oye. Señor, es una palabra que tú nos has dejado y nos mostraste ejemplo mientras anduviste sobre esta tierra para que siguiéramos tu pisada. Espíritu Santo, asístenos y guíanos a toda verdad. Señor, sabemos que hemos recibido el poder, la potestad que ganó Jesucristo en la resurrección. Permite que podamos vivir por medio de ella y así ser luz y sal en un mundo que perece. Te agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Así bueno, hermanos, saludos a todos, buen descanso. Saluda Andrés, que no saludaste. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones.